Venezuela, un país que sin duda alguna siempre ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación y un país del cual no hemos hablado tanto en este canal, o al menos no tanto como hablan en los grandes medios. Pero hoy hablaremos justamente de un aspecto muy poco conocido de este país. Un conflicto, una rivalidad, ya que es conocido por muchos y malos que me siguen desde hace tiempo, de que hay ciertas rivalidades entre diversos países muy famosas o conocidas, como lo es el caso de India y Pakistán, Israel e Irán, y muchos demás ejemplos. Pero en América Latina no hay así un claro ejemplo de una rivalidad, al menos no una al nivel de las antes mencionadas. Una rivalidad de dos países que estén en eterna disputa. Pero hoy hablaremos de esa rivalidad, de una rivalidad que se habla muy poco en los medios, un conflicto entre Venezuela y su vecino poco conocido, Guyana. Este conflicto, esta rivalidad versa sobre este lugar, el Esequibo, y es la historia que conoceremos el día de hoy. Bien, comencemos. Desde 1777 este territorio del Esequibo estuvo en manos de Holanda, pero por diversas razones la posesión de este territorio pasó a manos del Reino Unido. Sin embargo, en 1822, ya una vez consumadas la gran mayoría de las independencias de América Latina, Venezuela se ve obligada a protestar por las continuas invasiones de los colonos ingleses a su recientemente creado territorio. El ministro venezolano en Londres, Dr. José Rafael Revenga, por instrucciones del libertador Simón Bolívar, presentó la denuncia. Los colonos de Demera y Verdice tienen usurpado una gran porción de tierra que, según los últimos tratados entre España y Holanda, nos pertenece del lado del río Esequibo. Es absolutamente inadmisible que dichos colonos se pongan bajo jurisdicción y obediencia de nuestras leyes o se retiren a sus antiguas posiciones. En 1831 se constituye la Guyana Británica, por orden del rey Guillermo IV de Gran Bretaña. Desde ese momento, el gobierno británico estimuló el avance y establecimiento de colonos en las tierras situadas al oeste del río Esequibo, favorecido por la despoblación y por la precaria situación de Venezuela, que iniciaba entonces su organización institucional tras una larga guerra de independencia. Otro factor importante fue el papel de Gran Bretaña como potencia hegemónica mundial durante el siglo XIX. Fue en 1835 que Robert Herman Schomburg trazó una línea fronteriza entre Venezuela y la Guyana Británica, desde el río Moruca hasta el Esequibo, de una extensión de 4.290 kilómetros cuadrados. En 1839 trazó una segunda línea llamada North-Sur que abarcaba la desembocadura del Amaruco hasta el monte Roraima, lo que representaba unos 141.930 kilómetros. La migración de los colonos ingleses hacia estos territorios, situados más allá del margen del Esequibo, originaron la primera reclamación de Venezuela ante el Reino Unido. En 1861 se produjo dicho suceso. Representantes de la oligarquía de Caracas como Nicoméndez, Zuloaga, Pedro Gual, Manuel Felipe Tovar, Juan José Mendoza, Francisco de la Madrid, Federico Núñez Aguilar y otros constituyeron esta comisión para solicitar la intervención de Inglaterra para que pusiera orden entre el país alzado a cambio de entregarle la Guyana Esequiba, a lo cual se opuso con firmeza el general Páez. Los conjurados tienen que salir al exilio a las Antillas, declaró. El 2 de febrero de 1897, Venezuela y el Reino Unido firmaron el Tratado Arbitral de Washington, D.C., por el cual se comprometían a resolver el problema limítrofe mediante un arbitraje internacional. En 1899 se formó el Tribunal de París, que dictó un fallo a favor del Reino Unido. Sin embargo, la conformación de este tribunal sigue despertando grandes sospechas y una gran polémica hasta la fecha, ya que Caracas argumenta que este aparente tribunal imparcial no lo era del todo, e incluso dice que
el representante miembro de dicho tribunal, el ruso Fyodor Martens, fue comprado deliberadamente por el Reino Unido, por lo cual este laudo no solucionó para nada el conflicto ante las protestas de Venezuela por una influencia del Reino Unido. El 4 de octubre protesta la decisión José María Rojas, único abogado venezolano integrante de la defensa de Venezuela. Junto a otros abogados estadounidenses, el 7 de octubre protesta el presidente Ignacio Andrade. Sin embargo, Venezuela solo protesta por el resultado del arbitraje, sin denunciarlo, dado que temía perder las bocas del río Orinoco y más territorio ante un eventual conflicto armado, si no aceptaba las líneas que se habían resuelto en el laudo. Venezuela en esa época estaba sufriendo una crisis política y social, y su fuerza militar era notoriamente inferior a la del Reino Unido, en ese entonces la primera potencia económica y militar del mundo. No obstante, tras el fallecimiento en 1948 de Mallet Provest, uno de los abogados estadounidenses defensores de Venezuela, su representante legal hace público un documento que revelaba la negociación secreta que provocó la sentencia desfavorable. Con este hallazgo, el canciller de Venezuela, Marcos Falcón Briceño, acude a la máxima instancia internacional de la ONU en 1962 y denuncia ante el mundo que considera nula la decisión de dicho laudo de 1899. La demanda fue admitida y se reconoció la contención venezolana a nivel internacional, lo que llevó a la firma de un nuevo acuerdo, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, entre Venezuela y el Reino Unido y su colonia Guyana Británica, la cual se independizaría tan solo meses más tarde. Este acuerdo de Ginebra permanece hasta el día de hoy en vigencia. En este acuerdo se resolvió que los actuales gobiernos de Venezuela y de Guyana se comprometían a resolver esta disputa siempre por la vía diplomática y no por la vía armada. Pero también había un apartado que hoy en día desata la gran discordia, y es que ambos países se comprometían a que nunca se explotaría ni se ocuparía dicho territorio sin permiso ni consulta del otro. Esto muy importante por lo que sucedió hace poco. Como podemos ver, la lucha entre Guyana y Venezuela por estos 150.500 kilómetros cuadrados, que vienen a representar 2/3 de Guyana, ha sido la manzana de la discordia desde la época colonial, desde la época de los virreinatos. Pero para agregarle más discordia o más valor a estos 159.500 kilómetros cuadrados, hace poco se descubrió exactamente en 2015 que estos territorios poseen una tremenda riqueza en petróleo. Sí, el famoso oro negro vuelve a ser el culpable del conflicto. Guyana dio este anuncio y dijo que se calculaba que las riquezas ascendían a 5.500 millones de barriles. Esto en 2015, y argumentaron que en 2020 se disponía a iniciar la exploración del oro negro y sus expectativas de crecimiento eran enormes para dicho año. De hecho, se preveía que Guyana fuera uno de los países que más crecería en el 2020 y en los próximos años. Aunque muchos argumentan que debido a la difícil situación administrativa o social que atravesaba Guyana hace unas décadas, muchos creen que si no se sabe manejar este recurso, podría acabar en manos de políticos corruptos, así como ocurría con la explotación y comercio de sectores clave como el azúcar en dicho país. Venezuela denuncia que Guyana busca desconocer el Acuerdo de Ginebra para la explotación de este recurso. Esto influenciado por la compañía petrolera estadounidense ExxonMobil, que en el año 2000 ya había intentado explotar el territorio del Esequibo. Esta empresa, ExxonMobil, muchos argumentan tiene una cuenta pendiente con Venezuela, porque en 2007 el gobierno de ese entonces de Venezuela nacionalizó la faja petrolera del Orinoco y en 2014 se perdió una demanda contra Caracas en la cual reclamaba $12.000 millones de indemnización, pero solo consiguieron casi 2.000 millones. Para agregarle más tensión, es evidente de que Venezuela lleva una muy mala relación con la actual potencia mundial que son los Estados Unidos. Y Estados Unidos, como sabemos, a toda costa quiere derrocar al gobierno venezolano.
y esto ha llevado a que se acerque cada vez más a Guyana. Y prueba de ello, de cómo ambos países están consolidando su alianza, es que ambos realizaron ejercicios militares conjuntos y firmaron un acuerdo de cooperación militar el 9 de enero del 2021. Sí, el 9 de enero de este año. Venezuela ha ordenado aumentar los patrullajes militares en dicha zona, mientras espera que la Haya resuelva esta disputa internacional. Nicolás Maduro ha dicho al mundo de que este territorio es de Venezuela y que les pertenece, y ha dicho que Guyana solamente se ve influenciada por la ExxonMobil y en general por toda la oligarquía estadounidense, y que si explotaran el petróleo no se quedarían ni con la mitad de las ganancias de dicha explotación. También el presidente Nicolás Maduro ha hablado incluso de reconquistar este territorio por la fuerza. Guyana, por su parte, protesta que Caracas lo único que quiere es obstaculizar el desarrollo de su país. Como podemos ver, este conflicto está escalando tremendamente, sobre todo a inicios de este año, debido a la difícil situación entre Caracas y Washington, que llevan arrastrando una gran rivalidad. Sin duda alguna, Caracas es el mayor adversario a Estados Unidos en Latinoamérica, y Estados Unidos ve en Guyana el as bajo la manga para posiblemente un día atacar militarmente a Venezuela. Solo el tiempo dirá si esto del Esequibo podría escalar en una guerra total como nunca antes se ha visto en Latinoamérica, ya que por difícil que parezca de creer, este territorio del mundo no se ha caracterizado nunca, o al menos desde hace mucho tiempo, por tener una guerra directa entre dos países. Solo el tiempo lo dirá si se desata una guerra entre Venezuela y Guyana por influencia de Estados Unidos, por el Esequibo y por el oro negro. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten ustedes si son de Venezuela, qué opinan de este conflicto, si han visitado la zona, de qué otro capítulo de su país les gustaría que hablara, y en general coméntenme qué otro conflicto les gustaría que abordara en el canal. Sin más que decir, les mando a todos un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.